Shalom. Empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Bahushai, Bahashem, Bahakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino, hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom, Boa Awar, hermanos y hermanas, en los distintos puntos de cautiverio en los cuales se encuentran. Shalom. Bien, en esta oportunidad tengo este video que voy a dejarlo correr. ¿Qué dice la Biblia sobre comer cerdo? En la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, hay leyes dietéticas establecidas en el libro de Levítico que prohibían el consumo de ciertos alimentos, incluyendo el cerdo. Y esto radica básicamente que hasta en los mismos comentarios se lo hacen ver. Libro de Hechos, capítulo 10, en donde te habla acerca de Cornelio. ¿Ok? Que Cornelio aparentemente es un ciudadano romano, pero el espíritu revela de que él es un israelita. ¿Ok? Porque en versículo 3, 2 o 3 te menciona que él era un hombre temeroso a Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Y piadoso. Entonces, el temor únicamente va a ser dado hacia los israelitas. Por eso voy a empezar con esta escritura. Libro de Salmos, capítulo 96, versículo 13. Ok, en la AMPC dice: delante del Señor Yahweh Bashem Yahushai, porque Él viene a juzgar y gobernar la tierra, que es a lo que nos estamos dirigiendo. Ok, el nuevo orden mundial va a ser el de Yahweh Bashem Yahushai, no el de ninguna otra nación más. Él juzgará al mundo, ok, Él juzgará al mundo con justicia y rectitud, y a los pueblos con su fidelidad y verdad, es decir, según su verdad. ¿Ya? ¿Y su verdad cuál es? Las escrituras, las leyes, estatutos y preceptos que se nos han sido otorgados a nosotros, los israelitas. Como lo dice Salmo 147, con ningún otro pueblo el Señor ha actuado de la misma manera, ¿verdad? Entonces, es según su verdad que el Señor va a juzgar a todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces, si partimos desde aquí, Estas leyes forman parte de un conjunto más amplio de regulaciones conocidas como la Ley Mosaica o la Ley de Moisés. o la ley levítica, que lo tengo por aquí, permítame, aquí lo tengo. Levítico capítulo 11, versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comerán, ni tocarán su cuerpo muerto, los tendrán por inmundos. Esto comerán de todos los animales que viven en las aguas. Ok, ese es el punto. 11, versículo 7 y versículo 8. Se especifica que el cerdo es un animal impuro y es lo que más comercializa nuestra gente. Lo toma como si fuera algo, eh, algo recatado, algo de nivel, cuando verdaderamente no es nada de nivel. Nada más hace 2 días hablaba con un hombre en el trabajo que contaba que le ocurrieron cosas en la calle muy bochornosas, ¿ok? Por tener jodido el intestino y jodido el colon.
Previo a esto, ya había comentado de que él poseía un terreno en donde criaba cerdos y les daba de comer manzanas. Y lo digo entre comillas, ¿ok? Porque le den lo que le den al cerdo, el cerdo es un animal inmundo. El cerdo es el animal presto para con el propósito para limpiar la tierra, al igual como lo es el camarón para filtrar el agua del mar. Entonces, por más bañado que tengas un cerdo, el cerdo en su propia carne posee innumerables gusanos, parásitos, al igual como lo es el pescado también. Hay muchos pescados, hablando de peces, hablando del mar, que comprenden aquí en las escrituras y que no se deben de comer si es que no tienes escamas o aletas y que están llenos de parásitos y eso es lo que más come nuestra gente. Por eso es que existe la parasitosis. Bien, el punto es que Levítico 11 comprende una ley dietética que nosotros debemos de llevar. Versículos 7 y 8 especifica que el cerdo no es algo que debamos de comer. En Levítico 11, 7-8 se dice, el cerdo, que tiene pezuña hendida y que no rumia, será impuro para ustedes. No podrán comer su carne ni tocar sus cadáveres, serán impuros para ustedes. Estas leyes dietéticas fueron dadas a los israelitas como una forma de distinguirlos como un pueblo único apartado por Dios. Exactamente, porque con nadie más el Señor ha tenido una relación tan íntima como con Israel. Eso es Amos capítulo 3, versículo 2. En la NTV, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Con nadie ha tenido una relación el Señor Yahweh Shai más que con Israel. Simple, ¿ok? Y acá lo dice más profundo todavía. En la AMPC. Solo a ti he conocido, escogido, simpatizado y amado. Entonces, ¿qué quiere decir que solo a nosotros nos ha amado? Solo con Israel ha simpatizado, solo Israel ha escogido, que no escogió a ninguna otra nación, que no le agradan las demás naciones y que más bien las aborrece, las odia, dice, de todas las familias de la tierra. Por eso visitaré sobre ti toda tu maldad y te castigaré por todas tus iniquidades. ¿Por qué? Porque el Señor nos toma como hijos, ¿ok? A diferencia de con las demás naciones. Las demás naciones las deja, acá lo voy a decir, Hebreos capítulo 12, versículo mmm, versículo, voy a empezar en 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Entonces, es por eso que el Señor Yahweh Shai, al conocer únicamente a Israel, a simpatizar con Israel, deja de lado al resto de pueblos. Y es por eso su disciplina, porque la palabra disciplina vuelve del hebreo mawasar, que significa instrucción y castigo. El castigo, naturalmente, es lo que desprende primeramente de la instrucción. ¿Ok? Primero viene el castigo, luego viene la instrucción, aprender. Y es ahí donde se forma la disciplina. Entonces dice 8.
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. Vuelta acá. Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, hablando de Israel, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y acá lo dice mucho más claro todavía. Voy a sacarlo en la King James. Pero si no son castigados, de lo cual todos participan, entonces son bastardos y no hijos. Bien, bastardos, es lo que corresponde a las demás gentes, son bastardos, ¿ok? Solo con nosotros el Señor Yahweh Shai nos ha dado esta instrucción para ser disciplinados. Promover la santidad. El consumo de cerdo y otros animales impuros se consideraba ritualmente impuro y estaba prohibido según estas leyes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos, el apóstol Pedro recibe una visión de Dios que anula estas leyes dietéticas. En Hechos 10, 9, 16, Pedro ve una visión de una sábana llena de varios animales, incluyendo aquellos considerados impuros, y escucha una voz que le dice que los mate y los coma. Pedro inicialmente se opone debido a las leyes dietéticas judías, pero la voz responde: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta visión fue destinada a demostrar que las restricciones dietéticas de la ley mosaica ya no eran obligatorias para los cristianos. Bien, vamos al punto. A ver, libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a empezar en versículo 9, ¿ok? En la NTV. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio, que Cornelio, como les mencioné, solamente voy a ir al punto, pero para poner en contexto, Cornelio aparece en los primeros versículos de este capítulo, Hechos 10, en donde se describe cuál era su espíritu, y él demostraba ser un hebreo israelita. Bien, entonces, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Bien, esto es lo que justo estaban hablando, ¿verdad? Y, y lo cual supuestamente quiere decir que Pedro ha comido de esto. Vamos a ver dónde dice en el sueño que come. Dice: luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Bien, y acá te lo dice acá. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bien, ¿y qué es algo común? Algo frívolo, algo insignificante, ¿ya? Y eso es para el Señor las demás naciones. Las demás naciones para el Señor son inmundas, son como saliva, y es la separación que el Señor ha hecho entre lo santo y lo común. Lo santo siendo lo sagrado, lo común siendo lo bastardo. Bien, entonces continuando, versículo 15, voy a empezar acá ahora en la Reina Valera del 60. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cómo? Esto se hizo 3 veces. Y acá lo mismo. La misma visión se repitió 3 veces,
y repentinamente la sábana fue subida al cielo. ¿Pedro acaso comió en el sueño? No lo dice, ¿verdad? Ahora, continuamos. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, es decir, ya despertó, ¿ok? Pero todavía estaba extrañado por lo que había pasado, ¿bien? Que dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Bien, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Previamente, a inicios del capítulo se menciona que eso fue lo que le ocurrió a Cornelio, ¿ok? Que fuera a ubicar a Pedro y Cornelio envió a sus hombres. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la que habéis venido. ¿Ok? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh Hashem Yahushai, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, hasta versículo 23 estamos claros que se estaba cumpliendo aquello que Yahweh Bashin Yahushai había determinado para que de ese modo Pedro fuese a donde este hombre Cornelio, ¿verdad? Ahora dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque Yahweh Bashin Yahushai nos hizo separados, nos hizo santos. ¿Ok? El Señor hizo una diferenciación entre su pueblo, ¿ok? Y, Israel, perdón, entre su pueblo Israel y las demás naciones. Bien, y esto es algo que hoy por hoy ya no enseñan. Creen que esto ha cambiado y muchas otras cosas más también. Pero vamos a continuar. Dice, y acá hay palabras claves, ¿ok? Pues dice, pero a mí, perdón, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Yahweh Bashim Yahushai que a ningún hombre llame común o inmundo, común o inmundo. ¿Qué había en versículo, por acá, versículo 15, ¿verdad? Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. ¿Ven? Acá, de nuevo, versículo 18, perdón,
Perdón. 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces acá te da la conexión. Hay que ser bien huevón para estar hablando, diciendo de que Pedro va a comer o ha comido cosas prohibidas por la ley. Si Pedro era temeroso también del Señor, porque creen que mencionó lo que mencionó, pero ¿por qué es que entró? Es porque un ángel había destinado a que Pedro llegara hasta donde estaba Cornelio en Cesarea. Y estas palabras, común o inmundo, son repetidas aquí para dar a entender de que fue una alegoría ese sueño. No eran animales reales, okay, a los que se refería el Señor en la visión, sino más bien eran personas. Por eso dice acá, versículo 28, al punto, pero a mí me ha mostrado Yahweh Yahushai que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque en verdad había una distinción entre israelitas y las demás naciones, pero Israel ya estaba disperso, ¿ok? Y en este momento estamos en un tiempo, ¿ok? Hablando del tiempo que estamos leyendo, los hechos, ¿ok? Era un tiempo donde había un conflicto muy grande entre los llamados judíos que correspondían al reino sureño y los gentiles, que no eran gentiles naturales. Los gentiles naturales corresponden a las demás naciones, sino los gentiles prosélitos que se habían cambiado a la manera de vivir, que habían renegado de la identidad de un hebreo israelita, ¿ok? Por distintas circunstancias y que ahora se llamaban romanos, se llamaban griegos, se llamaban tesalónicos, se llamaban efesios, se llamaban colosenses, se llamaban corintios, etcétera, etcétera. Bien, a los cuales Pablo fue y, y les dio la buena noticia. Bien, porque de no ser el caso que fuese así y que en realidad Dios ama a todo el mundo y que va a salvar a todo el mundo, ¿por qué no hay libros en los cuales los apóstoles han llegado hasta Moab? ¿O por qué no habla de alguna predicación a Ismael, a los árabes, a los chinos? Sí, ahí mismo Edom, que son los romanos, Idumea, ok, ellos no tenían nada que ver. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces acá es donde se responde esta, esta cuestión. Y solamente es cuestión de leer, comprensión lectora, ¿no? ¿Y por qué es que el Señor muestra en la visión, si aún se quiere encerrar, por qué es que el Señor muestra en la visión animales impuros? Porque el Señor hace esta distinción y naturalmente siempre nos ha comparado con animales. Bien. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no sabe, mi pueblo no entiende. Entonces el Señor acá nos está haciendo una comparación de menos que un buey, de menos que un asno. ¿Por qué? Porque somos rebeldes y desobedientes. ¿Ok? Oseas capítulo 8. Vamos a copiar esto. Versículo 8 y 9. ¿Ok? Israel está como engullido, ya se han convertido entre las naciones como una vasija de cerámica barata, tosca, que es inútil, porque han subido a Asiria como asno montés, es decir, salvaje, que sigue su propio camino. Efraín ha contratado amantes. Ahí está, como asno salvaje, que sigue su propio camino. Nuevamente el Señor comparándonos con animales. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. En eso nos convertimos al momento de que nos alejamos del Señor
¿Y cómo nos alejamos del Señor? Desobedeciéndolo, es decir, omitiendo las leyes, estatutos y preceptos que Él nos dio, desobedeciendo la instrucción que Él nos dio. Cuando te alejas tú de las escrituras, es ahí en donde te empiezas a volver un animal, un salvaje, alguien como de otra nación, porque ya no hay nada que te pueda unir al Señor. Bien. Isaías 41:14. No temas, gusano Jacob, y ustedes israelitas, yo te ayudaré, dice Yahweh Yahushua, y a tu Redentor, el Santo de Israel. La comparación. El Señor nos compara con lo más bajo que pueda haber, un gusano. ¿Diciendo qué? Diciendo de que el Señor cuando habla, en las escrituras de animales, en muchas ocasiones se está refiriendo a hombres. En este caso, en Hechos 10, a quienes se refería, se estaba refiriendo a estos israelitas que estaban bajo las costumbres de otras naciones, bajo los nombres de otras costumbres y otras maneras, pero que indudablemente eran israelitas porque tenían el temor a Yahweh Bashin Yahushai, a lo cual fueron representados como animales impuros. No te está hablando de que Pedro iba a comer porque tenía hambre, iba a comer. Ese es un pensamiento carnal, man, y demuestra lo poco espiritual que es nuestra gente. Reitero, hay que ser huevón para no leer un poco más y entender aquello que Pedro mismo dijo acerca de la visión. Bien, porque Yahushua, bueno, antes no me quiero adelantar. Después de esta visión, quedó clara la visión de Pedro, no se refería a animales físicos, porque el lienzo mismo fue levantado, ¿verdad? No te dice que él agarró y empezó a comer en la visión ni nada de eso. El lienzo fue levantado. Cuando él despertó, despertó aturdido. Pero cuando llegaron los generales de Cornelio para llevarlo y llegó Pedro hasta Cornelio, entendió al ver a Cornelio y a ver a los demás hombres reunidos, ¿ok? Entendió que la visión de los animales impuros estaba haciendo referencia a los israelitas, ¿ok? Que habían sido dispersos y estaban bajo otras costumbres, tratando de volver, tratando de regresar, ¿ok? Pero estaban inmundos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando te alejas del Señor. Bien. Y que ahí básicamente había que el Señor lo estaba enviando a Pedro para que entendiera esto y sobre todo para que pudiera dar esa instrucción correcta para que estos hermanos vuelvan. Bien. Pedro visita la casa de un gentil llamado Cornelio y come con él, lo cual era una desviación significativa de las costumbres judías en ese momento. Por lo tanto, aunque el Antiguo Testamento prohíbe el consumo de cerdo, el Nuevo Testamento deja claro que estas leyes dietéticas ya no... ¿Y en qué momento dice que Cornelio estaba comiendo cerdo? Cuando tú sigues leyendo aquí, dice, por lo tanto, viene a replicar a Hechos 10 y 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Yahweh Yahushai. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Y en ningún punto dice que comieron cerdo.
Ustedes pueden continuar leyéndolo y en ningún punto dice que comieron cerdo. Comió, sí, con él, pero no significa que hayan comido cosas impuras. Sí. No se aplican a los cristianos. Los cristianos generalmente son libres de comer cerdo, Totalmente equivocado. Porque Yahushua, voy a sacarlo. Vamos a Hebreos. Eh, Hebreos capítulo 10. Mm, tu, tu. Ah, 10. Hebreos 10, versículo 10, en la NTV. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Yahushua Mashiach nos hiciera santos una vez y para siempre, es decir, solo un sacrificio. Bien, saltamos a 12. Pero nuestro sumo sacerdote, quien es Yahushua, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Abba Yahweh. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Y esto es pesado, esto no te dicen, ¿verdad? Dicen que el Señor va a volver y va a salvar a todos, pero eso es mentira. Él va a venir y va a poner a sus enemigos humillados debajo de sus pies. 14. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Quiénes son? Son los elegidos. ¿Ok? Los 144,000. Vamos a saltar a versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, que es la consecuencia del sacrificio de nuestro sumo sacerdote, el sacrificio de Yahushua, ya dice, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Por lo tanto, si te dice acá que no hace falta ofrecer más sacrificios, ¿qué quiere decir? Que la ley del sacrificio es la única que ha sido abolida. ¿Por qué? Porque no fue abolida de palabra, sino fue un suceso que le dio fin a dicha ley. ¿Cuál fue el suceso? El sacrificio de Yahushua único y para siempre, como lo hemos leído acá. ¿Ok? Una vez y para siempre, versículo 10, Hebreos 10 y 10. ¿Ok? Fue que el sacrificio del cuerpo de Yahushua nos hiciera santos una vez y para siempre. Por lo tanto, el sacrificio del Señor dio fin a, a la ley del sacrificio. ¿Ok? Nada más. Por el resto, Yahushua, él no vino a abolir la ley. ¿Ok? Eso es Mateo 5 y 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y el Señor lo cumplió, porque Él no pecó. ¿Qué significa el pecado? El pecado significa la transgresión de la ley. Por lo tanto, si Yahushua no pecó, significa que Él no transgredió la ley, que Él la cumplió a cabalidad. ¿Ok? Lo único que acabó de la ley con su muerte fue la ley del sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario debido a que Yahushua pagó precio de sangre por su pueblo, ¿ok? Por Israel, nada más.
porque nuevamente Mateo 15 y 24. Y es el espíritu porque es una alegoría misma de lo que hemos hablado al principio de la lección. Entonces Yahushua le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, haciendo referencia a animales, comparándolo con Israel, con los israelitas. Y dice solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a nadie más, ¿ok? Porque estamos perdidos. Y mucha de nuestra gente todavía continúa en ese estado perdido, por eso sacan estos videos babosos, man, ¿ok? Porque hasta en los mismos comentarios te dice esto. Pedro explica que se refiere a los gentiles y no se trata de alimentos. Escudriñemos nosotros mismos y no dejarnos engañar. Alguien X ha publicado esto y hay otras personas que todavía continúan haciéndolo, pero man, ahí te percatas, ahí te das cuenta, ¿ok? Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Yahushua que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, el Cordero, nuevamente haciendo alegoría a un animal, ok, un animal manso, comparándolo con Yahushua, ok, porque Yahushua venía a sacrificarse, y fue por eso es llamado el Cordero sin mancha, ok, porque él no pecó, ¿de acuerdo? Él no pecó. Sin embargo, él se sacrificó tanto por sus pecados como por los de su pueblo, que eso es tema para una posterior lección, Yahushua mediante. ¿Ok? El Señor no pecó, así de simple, cuando caminó en la tierra como Yahushua. ¿Ok? Yo sé que acá dice Jesús, pero su verdadero nombre es Yahushua, que significa el Salvador. Él no pecó. Por eso fue el Cordero sin mancha, y su sacrificio dio fin a esa ley del sacrificio, debido a que ya no hacía falta más sacrificios, ¿entienden? Pero eso no significa de que el resto de las leyes hayan sido abolidas, nada de eso, ¿ok? El Señor no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor Yahuwah Hashem Yahushai, no cambio. Por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor no cambia, ¿no? Y si nos ponemos más exactos, Jeremías 6 y 16, así ha dicho Yahuwah Hashem Yahushai, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y las sendas antiguas comprenden las escrituras enteras. Bien, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en ella. ¿Quién es? Gente como la que puede hacer este video, que igualmente puede ser un hombre que posteriormente el Señor le permita ver esta verdad y se arrepienta, pero va a haber otra gente que no. Cualquier otro alimento sin restricciones religiosas. Nada, está mal, ok, pero con escrituras, con escrituras hemos visto de que acá es lo que comprendí este video, ok, de que la visión de Pedro era que ya se podía comer de todo, eso es falso, ¿no? Ok, la visión de Pedro hablaba de israelitas gentiles, no hablaba de animales que podía comer, así de plano. Con ellos, hermanos, esperando hayan sido edificados, tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bashin, Yahushua, Bashin, Hakudash.
Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.